a Laura Elizondo Williams, que es investigadora y promotora del aprendizaje. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros en Círculo Informativo. Sin duda alguna, pues hay mucho que platicar en torno a lo que se refiere a la educación. Sí, muchas gracias por recibirnos. Así es. Pues, si nos pudiera platicar primeramente, ¿cómo ve el panorama educativo que tenemos en México? ¿Cuál es actualmente? ¿Cómo lo analiza? Pues yo quisiera, el panorama educativo es tan amplio, tan inmensamente amplio. Hay tantos millones de niños y de jóvenes que hay que educar. En especial, pues yo creo que las cifras son bien importantes. Y estamos hablando de alrededor de 30 millones de niños jóvenes que hay que educar, que hay que sacar al menos hasta la preparatoria y la universidad. Que a veces nos olvidamos de los adultos, de todas aquellas personas que tienen más de 22 años, que ya salieron del sistema educativo formal y que no nos preguntamos en México qué pasa con todos esos adultos, que no son pocos, son más de 80 millones de personas. Y la verdad, de eso me gustaría mucho comentar, platicar, ahondar en ese tema y cuestionarnos qué pasa con todos los adultos mexicanos, cómo está nuestro nivel de educación, si te parece, podemos hablar de eso. Pues sin duda alguna el nivel educativo de nuestro país sigue siendo muy pobre, ¿no?, comparado con otras naciones. Pues sí, sigue siendo pobre y siempre las noticias, cada vez que las escuchamos, es lo mismo, es la educación está mal, pero estamos hablando siempre de la educación formal. Así es. La educación formal es aquella que se imparte en un aula, que tiene un docente enfrente, que tienes un horario y que emites un certificado. Pero pocas veces hablamos de esa educación informal, aquella que nos permite irnos capacitando en la vida y de los adultos que están en ella. Quisiera dar un dato contundente, que me traje algunas cifras que son bien importantes. Adelante, sí. Y una de ellas es que, no sé si todos hablemos en la educación en México, a través desde 1990 hasta la fecha, que ya tenemos bastantitos años con el tema. Yo creo que todo el mundo ha oído los temas cobertura y equidad, que son los temas y calidad. Entonces la educación siempre nos dicen, hay que dar cobertura, hay equidad y hay calidad. Y nos han inundado de eso, y a veces los adultos no nos detenemos a pensar, ¿qué quiere decir esas palabras? ¿De qué exactamente me hablas cuando dice el gobierno hay que dar cobertura, calidad y equidad? Bueno, la equidad quiere decir educación para todos, y que el niño de Oaxaca indígena reciba la misma educación que recibe el niño regiomontano de un colegio privado, ¿sí? Esa es equidad. Y yo creo que el gobierno, si bien no es un tema que haya sido finalizado, ahí va. Y cada vez están siendo más incluyentes y se está dando un poquito, ligeramente más equidad. Luego sigue la calidad. Es decir, vamos a darles educación de calidad a todos. Y bueno, ha sido el tema eternamente y ahí vamos. Pero luego hay otro tema, que es el que me gustaría que ahondáramos ahora, si te parece. Se llama cobertura. Y la cobertura quiere decir darle educación a todos. Parecería sencillo, parecería, pues la cobertura tiene que ver con todos los niños que están en edad escolar, vayan a la escuela. En los 90s eso no pasaba. En los 90s había una gran cantidad de niños que no iban a la escuela. Luego se institucionalizó que fuera el jardín de niños obligatorio, la secundaria obligatoria, y empezamos a tener cobertura. ¿Y qué pasó con todos los que no fueron a la escuela en su momento y se convirtieron en adultos? Y que ahora están en México sin haber terminado la primaria o la secundaria. Eso es muy grave. Ahí en México, fíjate, hay unas estadísticas que son sumamente dolorosas. En México, la población entre los 45 y los 64 años, que es una población altamente productiva, 5 de cada 10, o sea, el 50%, no tiene secundaria terminada. Pues es un dato realmente contundente. Es un dato que se nos olvida. Y entonces vemos en las cuestiones políticas, en las elecciones que estamos viviendo ahora, en todas estas cosas, que a veces decimos, ¿cómo nos podemos creer tantas cosas? ¿Cómo podemos no entender lo que nos dicen? ¿Cómo podemos no ahondar en las cosas? Y se nos olvida que de entre los 45 y 64 años, el 50% de la gente no terminó secundaria.
Ya no te digo, no terminó secundaria, quiere decir que quizás se te quedó en tercero de primaria, en segundo de secundaria. No sé si te haya tocado conocer a alguien que no haya terminado la secundaria. Sí, conozco varias personas, definitivamente. Pero se supone que hay un instituto para educación para adultos. Quiere decir que no está funcionando, no está haciendo su tarea tal como debe ser. Es el INEA. Así y es. el INEA, bueno, el INEA tuvo, yo he visto lo que pasa en el INEA y no lo quiero descalificar, pero para que nosotros entráramos al Tratado de Libre Comercio en los 90s, para que entráramos al mundo globalizado, había que subir nuestras cifras educativas. Tú no puedes entrar al mundo globalizado, a que te tomen en cuenta, a que los demás países te volteen a ver, si tú tienes ese nivel de educación. Y entonces lo que hicimos con el INEA y con otras instituciones fue decir, la orden fue, suban el nivel educativo a como dé lugar. Y a como dé lugar, en lo que yo he vivido y he constatado, es dar certificados. No importa si sabes, no importa si no sabes, no importa si aprendiste, dale un certificado a esa gente que terminó su secundaria. ¿Sí? Y entonces tú ves a personas que tienen a lo mejor un certificado de secundaria y no sé si se acuerdan cómo fue que de pronto estábamos en las estadísticas, México tenía un nivel de tercero de primaria en los 90s. Y de pronto, caramba, ya lo tenemos en primero de secundaria. Y ahora vamos en tercero de secundaria. Así a nivel nacional decimos, nuestro nivel educativo es a nivel de tercero de secundaria. ¿Por qué? Porque emitimos un montón de certificados. Pero eso no quiere decir que la gente aprendió. Solamente quiere decir que era conveniente para México que hubiera más personas que terminaran la secundaria. Y eso fue lo que pasó. Sí, simple y sencillamente se tapó el ojo al macho, como no se dice, ¿no? Sí. Y eso a final de cuentas perjudica aún más a la nación. Perjudica muchísimo porque pensamos que tenemos un nivel que no tenemos. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no terminan secundaria? ¿Qué nos pasa? Pues ahorita que preguntaba que si es conocido personas que no terminan secundaria, es que los tenemos en todos lados. Es el señor que te volea los zapatos, es el que vende los tacos, es el que está en el semáforo, es el que está en casa apoyando a otra persona y trabaja en casa, es el chofer de un taxi, es toda la población que nos rodea. Aunque también hay profesionistas que no encontrar trabajo andan de taxistas, andan de taqueros, que también es otra contraparte. Sí, pero normalmente son temporal y no tiene nada de malo ser taquero. No tiene nada malo. Cuando tú quieres ser taquero, lo malo es que no quieres ser taquero y eres taquero, ¿sí? O sea, a mí, por ejemplo, me ha tocado en mi vida hacer trabajos que tengo que hacer porque ese es mi nivel de preparación. Y lo que hago es trabajar más y estudiar más para cambiarme a otros trabajos que me gusten más. Entonces, ¿qué le pasa a la gente cuando no estudia secundaria? Pues lo primero que te pasa es que careciste de la preparación para pensar críticamente, para analizar, para seguir instrucciones, para tener un vocabulario y también para leer y en comprender y que te guste ser un aprendiz perpetuo. Cuando tú no terminas secundaria, es que no importa el certificado, importa lo que te perdiste en la vida y las posibilidades que te perdiste. Entonces, cuando no tienes eso, de pronto entonces te conviertes en una persona que tiene menos posibilidades. Sí, yo creo que hay varios aspectos. Yo he conocido gente que no ha terminado la secundaria, pero que lee bastante. Y sobre todo en la zona rural. Y usted puede entablar con él un tema de economía, de lo que quiera, y se sorprende uno cuando le maneja hasta datos duros y cosas por el estilo. Yo creo que hay de todo, ¿no? Sí. Porque hay gente, y yo creo que aquí depende mucho de la iniciativa de cada persona también. Sí, depende de la iniciativa de cada persona y depende del entorno familiar. Unos estudiantes del tecnológico, bueno, ya tenían doctorado y les dieron un baile tremendo que yo me quedé sorprendido. Sobre el tema que ellos manejaban. Sobre el tema que ellos manejaban. Y estamos hablando de ejidatarios, sobre todo el municipio de Galeana, yo me quedé sorprendido y las gentes se vinieron hasta penados. Y dices tú, canijo, entonces no todo está tan mal. O sea, hay de todo, ¿no? Sí, hay de todo.
Pero a nivel general, quizás podemos un decir... problema importante es que el adulto en México no está educado. No está educado formalmente, y tiene razón. La propuesta es que hay gente que tiene la capacidad de seguirse educando constantemente. Pero cuando tú vives en un entorno familiar en donde tu mamá tampoco se educó, tu papá tampoco se educó, sí, tus abuelitos tampoco, llega un momento en que todo se complica mucho más. Mira, hay un dato que a mí me gustaría comentar que me parece muy importante. Hoy por hoy, a las personas que no terminan la primaria y la secundaria, antes no tenían nombre, solamente pues no la terminabas y ya. Hoy se llama ninis, así se llama, que es la educación básica, se llama ninis. Y un ninis quiere decir un muchacho que ni estudia ni trabaja. Esos muchachos, ninis, son muchachos que se salieron de donde estaban estudiando. En algún momento estuvieron estudiando y se salieron, ¿sí? Hoy por hoy, en México aquí tengo un dato bien interesante. En el 2016 había 22 millones de jóvenes entre los 15 y los 24 años. Sin hacer nada. 22 millones de jóvenes son un mundo de jóvenes. Son los que se van a convertir en nuestros adultos. Y de esos 22 millones de jóvenes, 11 no estudian. Son ninis y no trabajan. Y la pregunta es, ¿por qué no trabajas? Yo creo que la respuesta está, que en México son verdades escondidas que están todo el tiempo y que se nos olvidan. En México, para que tú puedas encontrar un trabajo más o menos bien remunerado, necesitas prepa terminada. Si tú quieres trabajar a lo mejor de mensajero, o quieres trabajar de oficinista, tú necesitas al menos prepa terminada. Sin esa es imposible que lo hagas. Entonces, cuando tú te sales y ya no estudias, hoy por hoy que se les llama ninis, lo que te conviertes es una persona que tiene un pronóstico de pobreza para toda su vida enorme. Entonces, seguimos con el problema del adulto no educado en México. Sí, el problema es que esto viene de raíz. Mientras no combatamos toda esa situación, difícilmente vamos a evitar todo esto que está usted comentando. Y luego escuchamos los proyectos de algunos de los candidatos a la presidencia de la República, como el caso de Andrés, de que quiere becar a todos estos jovencitos. Pues ¿a dónde vamos a ir a dar entonces? Claro, y la beca no es el problema. El problema es que ellos quieran estudiar. Y la pregunta es, ¿por qué no quieres estudiar? Nosotros pensamos que no quieres estudiar porque no tienes las habilidades de aprendizaje para estudiar. Uno quiere estudiar cuando puede estudiar. Cuando tú vas al aula y eres feliz estudiando porque aprendes estudiando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tú vas al aula y dices, yo me siento cómodo porque sigo instrucciones, porque aprendo, porque le entiendo a la maestra, entonces yo quiero seguir estudiando. Pero si no tengo las habilidades, entonces se complica. Hay un tema tremendamente complejo ahorita en México que se llama el abandono escolar, la deserción. Ese es otro aspecto. Que es parte del proceso de este adulto que nos está educando. La deserción nos dice hoy por hoy en estos momentos que el 40% de los muchachos que estudian en prepa no terminan la preparatoria. Sí, perdón por la analogía, por la metáfora, pero es importante hacerla. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una fábrica de clavos, que los clavos no tienen importancia, y de cada 100 clavos, yo 40 no los pudiera tener porque no están terminados y los tirara a la basura, pues yo cerraría mi fábrica mañana, porque soy altamente improductivo. Si somos personas y humanos, y de cada 100 muchachos que entran a la prepa, 40 se van, algo está pasando en el sistema educativo que está haciendo ese abandono. Y si me permites, me gustaría mucho comentar cuando se leen las estadísticas de la siguiente pregunta, ¿por qué la gente abandona? ¿Por qué se va un muchacho de preparatoria? Dicen que hay las 3 razones más grandes. Bueno, hay una a la que le echan todo el mundo la culpa, que es que no tienen dinero, la situación económica.
Pero en todos los artículos que yo he leído, que me he dedicado a ese tema a profundidad, es una falacia, es una mentira. La situación económica no es el tema. Hay becas, hay proyectos y la gente te apoya y puedes salir adelante si quieres. Las 3 razones principales para que un muchacho abandone la preparatoria son, en orden, la primera, más grande, es el embarazo. Las niñas se embarazan o los muchachos las embarazan y ya se te complicó la vida y mejor te tienes que salir, ¿sí? Otra muy importante es el bajo desempeño académico. Pues me está yendo mal, me da flojera y entonces me salgo. Pero la tercera más grande razón por la cual los muchachos abandonan la escuela es bien dolorosa. Es porque la mamá, no estudió. Y cuando la mamá no estudia, no el papá, la mamá, eso dicen las estadísticas. Cuando la mamá no estudia, es bien altamente probable que el muchachito salga de la escuela. Porque en casa, la mamá te dice, no, mijito, ¿para qué, hombre? Pues ya ven, ponte a chambear. Y si el chavo dice, mamá, ¿cómo ves? A lo mejor esto ya me aburrió. Pues salte de ese mugrero, ¿para qué lo quieres? ¿Sí? Y entonces, cuando la mamá no estudia, en casa se da un círculo importante sobre eso. Qué importante, ¿verdad? Qué interesante. Definitivamente es un círculo vicioso, al final de cuentas. Entonces estamos inmersos en ese círculo vicioso. Pues en mi casa no promueven el aprendizaje, no promueven el estudio, no lo valoran. Llegas hasta donde tienes que llegar y entonces se viene un proceso importante de desprestigio a eso. Se supone que el gobierno ha hecho intentos para tratar de mejorar el nivel académico y la educación en todos los sentidos de nuestro país. Están las famosas reformas, sí, que a final de cuentas tal parece que no han dado resultados. ¿O cuál es su análisis al respecto? A mí en lo personal, que bueno, a lo mejor contrasta con personas que nos están escuchando, a mí en lo personal me parece que el gobierno ha hecho una excelente labor. Y me parece que las reformas eran muy importantes, que bueno, esta reforma educativa no fue educativa, fue laboral. Así es. Pero no tiene importancia porque la reforma educativa empezó en 1992. Empezó con algo que le llamaron la reforma educativa de la educación básica, que se llamó RIEB, y luego la reforma educativa de la educación media, que se llamó RIEM, y luego siguió la reforma de hacer obligatorio el preescolar, y luego terminaron diciendo, ahora sigue la reforma educativa, que le llamaron así, por cuestiones de partido y todo eso, pero ahora vamos a alinear a los docentes y todo eso. Pero yo sí quisiera comentar algo. No sé si hayan escuchado que dicen, es que México está muy mal y el país más maravilloso del planeta Tierra es Finlandia o Singapur. Y entonces todos se van a Finlandia a ver qué está pasando en Finlandia. ¿Por qué los niños son tan bien educados? Y entonces te das cuenta de algo que yo les llamo como verdades escondidas a simple vista, que nadie ve. Finlandia tiene 5 millones de habitantes. Eso tiene. Solamente tiene 5 millones de habitantes. Y solamente, así, para todo, educa a 3, más o menos. Para México, educar a 3 millones de habitantes. No, hombre, nos reímos mañana. Nos sacamos el premio mundial. Somos muy buenos para educar. Nomás que nosotros tenemos que educar a 31 millones. Yo quisiera que Singapur, o Corea, o Finlandia, eduquen a 30 millones de personas. El que ha hecho una gran labor en todo eso increíble es China. Ahí sí te quitas el sombrero, porque su propuesta a nivel gobierno fue educación y tecnología para todos, desde el más viejo que tenga 100 años hasta el más jovencito. Pero en México tendemos mucho a comparar peras con manzanas. 30 millones de gente somos muchas gentes para educar. Entonces, retomando la pregunta, creo que el sistema educativo en México está haciendo un buen trabajo, pero creo que las herencias que tenemos son tremendos. En 1910 había en México 10 millones de personas. En 1910 es hace un siglo, no hace mucho. Y de esas 10 millones de personas, alrededor de 1 millón tenía educación.
9 millones eran analfabetos. Ya no que terminaban primaria y secundaria, eran analfabetos. No, y lo vemos ahora con el asunto de la tecnología. Un adulto difícilmente sabe manejar ya la cuestión de la computadora y un pequeñito nos da una tremenda lección, ¿no? Sí, porque nos faltan los procesos básicos. ¿De qué depende? Por ejemplo, si tú quieres ser un adulto que comprende, que cuando te hablan entiendes todo, no que lo analicen, nomás que lo comprendes, tienes que tener vocabulario. Eso es lo primero que tienes que tener. En México no tenemos vocabulario. O sea, los sinónimos, los antónimos, la fluidez verbal, no se da. Y no se da porque aparte hay un fenómeno en México bien interesante, sobre todo en el área rural y en las áreas de la sierra y de todo esto. Las familias no se hablan entre sí. Tú puedes ver una familia que está comiendo y comen en silencio. O están viendo la tele y es en silencio. Y te hablas para tomarte la cerveza y para decirle al niño que vaya por los refrescos y que te los traiga. Pero largas conversaciones en donde el niño pueda procesar el vocabulario, tener un diálogo entre el adulto y el niño que te permita construir un vocabulario, construir por medio del seguimiento de instrucciones, de entender la información, es parte de nuestra cultura que no se da tanto. Sí en las ciudades, pero en el área rural está complicado. Así es. Pues sin duda alguna, Laura, hay mucho que platicar sobre el tema de la educación. El tiempo lamentablemente se nos fue demasiado rápido. Sí. Ojalá tengamos la oportunidad de nuevamente platicar con usted, porque hay muchas cosas que se quedan aquí en el escritorio para platicar de muchas cosas de la educación. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo los invito a ver todas aquellas razones por las cuales pasa esto. Si alguien tiene alguna inquietud, ¿dónde la pueden buscar? ¿Dónde pueden platicar con usted? Es una empresa, yo trabajo en una empresa que se llama Lexium. En Lexium desarrollamos aprendizaje y estamos en el 13666070, aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey, para alguna inquietud, alguna sugerencia, con gusto y las puede recibir. Sí, muchas gracias. Muy amable. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Vamos a un corte y regresamos con mucho más en Círculo Informativo.